Así es que hay algunos detalles que a veces se olvidan al respecto. Un sensor virtual sí puede tener ese tipo de relaciones. La temperatura sí está muy relacionada con lo que sucede, por ejemplo, en un proceso respecto a la presión. Y si se me cae el sensor de temperatura, yo puedo usar información de la presión para tratar de estimar qué es lo que sucedería. Pero es un concepto un poco filosófico tal vez, pero el problema es que cuando se toman modelos de sensores virtuales y se usan para predicción, los resultados son horribles. ¿Okay? Así que cuidado con esos detalles. Respecto a cómo hacer modelos, bueno, hay muchas técnicas. En particular, quise mostrar acá PLS, Partial Least Squares. Es un método iterativo que resulta en un modelo lineal en los parámetros. ¿Qué se refiere a un modelo lineal en los parámetros? Yo digo básicamente que una variable de salida es proporcional a otra variable o alguna señal dentro del sistema. Podría parecer sencillo y simple, sin embargo, las variables de entrada del sistema pueden ser tan no lineales como yo quiera. O sea, un indicador que yo puedo estar mirando puede ser, por ejemplo, la presión al cuadrado a partir por la raíz de la temperatura. Y yo voy a multiplicar eso por una constante. Entonces el modelo, si bien es lineal en los parámetros, en esa constante que yo estoy tratando de determinar, puede ser tan complejo como yo quiera. El problema es que cuando tengo variables correlacionadas y meto todo esto en una planilla Excel y trato de hacer un modelo de regresión lineal, como me ha pasado en algunos casos observar, los coeficientes que resultan de la estimación no tienen absolutamente ningún sentido, porque cuando hay correlaciones muy grandes entre las variables, la incertidumbre asociada al proceso de estimación crece demasiado. Y ustedes se pueden encontrar ante casos donde un parámetro vale 0.1, pero la desviación estándar para la estimación de dicho parámetro es 0.5. Es decir, ustedes ni siquiera saben si el parámetro es positivo o negativo. Y el tema es que las predicciones después se hacen con esos modelos, tomándolos como si fueran ley. Ahí, cuidado y ojo cuando se implementan. PLS trata de reducir ese problema, haciendo una proyección en estructuras de manera ordenada, en las cuales las estructuras de correlaciones de alguna manera se van desarmando y se van incorporando dentro del proceso de estimación de manera óptima. El algoritmo para PLS, de nuevo, está publicado en varias partes. Aquí en esta transparencia también lo puse como un ejemplo. Es interesante que lo consideren. Entiendo que las transparencias quedan disponibles, así que siempre lo pueden ver, ¿no? Pero si no, Jodan es uno en Canadá. Es uno de los que impulsó este tipo de herramientas. Lo interesante de este tipo de modelos, los modelos PLS, es que más allá de dar una explicación entre entrada y salida, da un rango donde estadísticamente el modelo es válido. Y esto es interesante porque cuando yo quiero supervisar, quiero detectar una falla y tengo un modelo que está creando un residuo con el cual estoy comparando, tengo que saber si el modelo realmente se adecua a lo que yo quiero observar. Y este tipo de herramientas da matemáticamente una explicación para decir si el modelo estadísticamente puede ser utilizado para supervisar o no, dado lo que yo estoy observando. Ejemplos, hay algunos. En la lámina hay un modelo para tratar de explicar el grado concentrado de cobre, por ejemplo, en una planta de flotación, y se pueden hacer estructuras y se puede tratar de arbitrariamente ver la resolución del modelo, qué cosas quiero detectar, qué tendencias quiero capturar. Eso es importante también. Ahora, más allá del modelo de entrada y salida, y esto es algo que quería mencionar con ustedes, una estructura de modelo paramétrica no es necesariamente la mejor solución. Cuando usted hace una ecuación y igual alfa x más beta y o y z, están obligando al operador, a quien realmente va a trabajar con ese sistema, a entender qué es esa ecuación. Existe otro paradigma, que son los modelos basados en similaridad. ¿En qué se basan? Bueno, yo voy a tratar de guardar en una memoria información que ha ocurrido en el proceso en etapas anteriores y hacer una búsqueda eficiente de la información guardada en el momento que la necesite en tiempo real. Ese es el paradigma, es lo que quisiera hacer. En algunos casos es sencillo hacerlo y es simplemente una matriz lo que tengo que realizar. Por ejemplo, si yo tengo un vector que representa ciertos síntomas, por ejemplo, se activó la alarma número 1, la alarma 2 estaba ok, pero la alarma 3 se activó también, y yo sé que cuando ocurrió esa condición generalmente tenía una falla en una válvula. Esa información la puedo guardar fácilmente a través de estructuras matriciales, de manera de poder recuperarla sin que el operador necesariamente tenga que entender lo que está sucediendo. Pero yendo un poquito más allá, me interesaría hacer algo similar, no solo con indicadores, sino con el proceso.
Y Similarity Based Modeling, que es, la sigla es SVM, pero con V larga, distinto a Small Vector Machines, que tiene la misma sigla pero con V, trata justamente de guardar la información del proceso de manera eficiente. ¿Cómo? Yo generalmente cuando hago un modelo trato de estimar lo que está sucediendo, una relación entre variables que es no lineal, que es muy compleja y la cual solamente tengo puntos. Esos puntos representan un vector y ese vector en el fondo dice cuáles eran las variables de salida que se observaron en el pasado dadas ciertas condiciones en la entrada. Tan simple. Entonces, si yo ahora observo en las entradas de un proceso las variables y veo las mediciones y busco en la historia del proceso cuándo esas mediciones se repitieron, el mejor modelo que puedo tener para las variables de salida es lo que ya ocurrió. Y ese es el concepto básico de cualquier modelo. Busco similaridad. Y lo que hace este modelo es simplemente eso. El modelo es un rango de tiempo. Ustedes, por ejemplo, están contentos con la operación del proceso entre el 3 de mayo y el 4 de junio del año 2008. Perfecto. Todos los datos tomados en ese rango son su modelo. Y así el modelo básicamente son rangos de tiempo. No son estructuras en sí o ecuaciones del tipo Y igual algo por X. Y eso es desde el punto de vista práctico poderoso. Hay estudios y hay desarrollos en Europa enfocados a esto que están dando muy buenos resultados. ¿Cómo? Bueno, básicamente utilizo estos modelos SVM para generar mis residuos. Es decir, yo miro lo que está sucediendo en la planta a la entrada, veo sus salidas y comparo eso con la operación pasada, generando el residuo. Y después ese residuo lo clasifico con cualquier tipo de herramienta, K-means, PCA, etcétera, para determinar si existe algún problema, alguna falla o condición desconocida hasta ahora. Lo interesante es que si yo tengo una falla que es ya reconocida, entonces puedo hacer un modelo SVM para dicha condición. Entonces no solo tengo detección de anomalías, sino que tengo identificación de la falla de forma automática. Voy a ir un poco más rápido, me quedan unos 10 minutos y quiero focalizarme en este tema, el tema de incertidumbre y cuando hablamos de pronóstico, ¿qué podemos hacer? Bueno, en general cuando estamos en un proceso real, y este es un ejemplo práctico en el cual me tocó trabajar con helicópteros Black Hawk y Seahawk en Estados Unidos, en el fondo hay una restricción desde el punto de vista de los datos que se están obteniendo en tiempo real y de la capacidad de computación que se puede tener on board, digamos, en el mismo aparato. Hay una serie de disciplinas que aquí se interconectan. Está el tema de adquisición de datos, está el tema de procesamiento para obtener features o características que estén asociadas con condiciones de falla y después tratar de ver cómo esas features evolucionan en el tiempo. Ese paradigma es interesante porque a veces es muy complejo establecer un modelo para el proceso en sí. Pero si yo tengo un feature, una característica que sé que está asociada con una condición de falla, entonces puedo analizar cómo esa característica evoluciona en el tiempo para obtener el mismo resultado, que es lo que me interesa, el tiempo de vida útil. Entonces, la idea básica aquí es tratar de usar esas features, esas características, para hacer predicción. Y cuando hago predicción no me interesa el valor esperado, me interesa hacer una estimación de la distribución de probabilidad completa. Y eso es complicadísimo. Ahora, los métodos de filtro de partículas o métodos secuenciales de Monte Carlo lo que proponen es establecer una versión muestreada de la distribución de probabilidad. Es decir, voy a plantearme posibles realizaciones de un proceso estocástico, posibles casos, y les voy a asignar una probabilidad de ocurrencia. Y después lo único que analizo es cómo esos casos van avanzando en el tiempo. Ustedes pueden haber escuchado anteriormente acerca de Monte Carlo. Monte Carlo es básicamente lo mismo, empiezo a desarrollar posibles realizaciones, pero el problema es que computacionalmente es muy intensivo y es difícil trabajar en tiempo real con Monte Carlo. Filtro de partículas permite estimación en tiempo real, que es una de las grandes ventajas del método. Desde el punto de vista de detección, ¿cómo puedo implementar filtro de partículas? Bueno, puedo tener distintos modelos que de alguna manera describen cómo evolucionan indicadores bajo ciertas condiciones. Falla tipo 1, falla tipo 2, falla tipo 3, y lo que yo voy calculando en tiempo real es la probabilidad de estar en el modo tipo 1, 2 o 3. Y de ese modo, condicionado al modo de falla, yo puedo determinar cuánto tiempo de vida útil tengo dependiendo de la condición de operación del proceso. Algunos resultados que ya están publicados, de hecho, tienen relación a la aplicación de test de hipótesis
para determinar con un porcentaje bien específico de falsos positivos y de falsos negativos de una condición de falla determinada. Y en ese sentido, una de las cosas importantes cuando uno tiene un algoritmo de detección es tratar de estimar cuál es la tasa de falso positivo y falso negativo, si no, no tiene sentido el algoritmo de detección. Una de las gracias de este método es que nos proporciona como un output absolutamente gratuito. Así es que tienen una forma de trabajar, de detectar, haciendo test de hipótesis y estableciendo cuáles son las tasas de falsos positivos que ustedes quieren y las tasas de falsos negativos asociados a su detección, directamente como requisitos del sistema. Algunos ejemplos están en la transparencia, pero más allá del tema de detección, el punto es qué hago después, una vez que detecto, y para eso hay que predecir. Y el problema de predicción es también muy complejo. Gracias a este tipo de herramientas se puede simplificar, y una serie de integrales que se ven ahí en la transparencia se pueden simplificar a sumatoria, y lo que es importante, se puede implementar en un algoritmo en MATLAB o del sistema operativo que ustedes quieren para trabajar en tiempo real. El concepto es básicamente tratar de ver cómo estas posibles realizaciones del proceso estocástico se mueven en el tiempo y evolucionan, y en función de eso determinar cuál es el grado de incertidumbre, porque eventualmente pronosticar el tiempo para el día de mañana no es lo mismo que pronosticarlo para 4 meses más. Existe más incertidumbre mientras mayor sea el horizonte en el cual yo estoy trabajando. El método del filtro partículas da una herramienta matemática para estimar ese grado de incertidumbre adecuadamente y en tiempo real. Así es que yo puedo proyectar una distribución de probabilidad en el tiempo y ver cuándo esa distribución de probabilidad se engancha, por así decirlo, con una zona de riesgo. Por la ley de probabilidades totales yo puedo, por lo tanto, obtener la distribución de probabilidad de tiempo de falla, que es lo que me interesa finalmente. Resultados respecto a este tipo de metodología han sido muy promisorios para tratar de identificar cuándo, por ejemplo, la fractura en una placa planetaria dentro del sistema de transmisión principal del helicóptero podría llegar a una condición crítica sin sensores montados sobre la placa, evidentemente. Hubo una pregunta en la mañana muy interesante respecto a los sensores. Una de las gracias de este tipo de método es que aquí todos los sensores de vibración estaban fuera de la caja de transmisión del helicóptero cuando la fractura estaba dentro de un elemento inaccesible. De hecho, uno de los problemas cuando se trataba de hacer detección aquí es que el solo hecho de desmontar la caja de transmisión era tan caro que independiente si la placa estaba buena o no, la botaban, porque en el fondo no iban a arriesgar a de nuevo la caja. Y este tipo de herramientas, sin intervenir la caja de transmisión, permitía no solo detectar el hecho de la existencia de una fractura, sino también cómo está evolucionando en el tiempo. Más allá del estado de salud, también puedo detectar cuando hay cambios en el sistema, parámetros que de alguna manera se han estado corrigiendo, y detectar de esa manera eventos que pueden haber sido imperceptibles bajo otras métricas.